Preguntas de repaso, ley de Boyle. Estas preguntas son del capítulo de gases y plasmas. Pregunta número 15. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, eso es, oiga lo que estamos diciendo, ¿qué es un gas ideal? O sea que este gas no es real. Eso es una cosa que para poder comprender algunos fenómenos físicos se necesita muchas veces de la física ideal. Pero esa física ideal entonces no sirve para nada porque entonces no es la real. No, claro que sí, nos han ayudado a descubrir muchísimas cosas y que cada vez tratamos de que nuestra física sea más real. Pero, repetimos, estas teorías sobre los gases ideales y la física ideal nos han servido para entender muchos fenómenos y poder hacer física de investigación. Antes de contestar qué es un gas ideal, primero vamos a mirar estas preguntas que se llaman examínate, que nos ayudan a comprender un poco más este tema. Me parecen interesantes estas preguntas. Un pistón de una bomba hermética se saca de tal modo que el volumen de la cámara de aire aumenta 3 veces. ¿Cuál es el cambio en la presión? Pues se reduce a la tercera parte. Acordémonos que lo que hemos visto, que la ley de Boyle me dice que presión por volumen es igual a presión por volumen, o sea, la presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por volumen 2 si la temperatura es constante y es un gas ideal. Observen, el gas ideal. Un buceador, o sea, esos que se meten, los buzos, respira aire comprimido en un tanque a 10.3 metros de profundidad. Si tuviera que contener la respiración mientras regresara a la superficie, ¿en cuánto se incrementaría el volumen de sus pulmones? Al doble. Por eso la primera lección que le dan a los buceadores es no contenga la respiración cuando vaya subiendo. ¿Por qué? Porque resulta que si él no respira, ¿qué le va a pasar? Cuando él vaya subiendo, la presión exterior, la presión del agua, va disminuyendo. Entonces, cuando él está abajo, a 10.3 metros de profundidad, la presión dentro de sus pulmones es igual a la presión que hay por fuera de él en el agua. Entonces, ¿qué sucede? La presión con la que el agua lo trata de comprimir es la misma presión con la que él tiene dentro de sus pulmones que no permite que el agua lo comprima, o sea, que lo aplaste. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa si él contiene la respiración y comienza a ir subiendo? Como la presión va disminuyendo, la presión interna de sus pulmones va a ser mayor que la presión del agua por fuera y entonces comienza a inflarse como un globo y cuando llegue arriba a la superficie va a estar al doble del tamaño de sus pulmones de grande, pues obviamente explotó y murió. Eso le sucede a una persona. Entonces vamos a mirar la primera. La presión en la cámara del pistón se reduce a 1/3, ya lo habíamos dicho. Es la base fundamental de una bomba de vacío mecánica. Repetimos, si el volumen aumenta 3 veces, la presión disminuye 3 veces, o sea, la tercera parte, eso es lo que dice. Y leamos lo que habíamos explicado acá. La presión atmosférica puede sostener una columna de agua a 10.3 metros de alto, porque la presión en el agua, debida solo al peso del agua, es igual a la presión atmosférica a una profundidad de 10.3 metros. Bueno, eso no se preocupe si no lo entendió. Si se tiene en cuenta la presión de la atmósfera en la superficie del agua, o sea, lo que está diciendo es que a 10.3 metros de profundidad, la presión atmosférica y la presión del agua, que son iguales, ejercen el doble de presión sobre el cuerpo de la persona. Entonces la persona, para que no se aplaste, sus pulmones tienen que hacer el doble de presión, o sea, tiene que hacer una presión igual a la suma de la presión del agua y la presión atmosférica. ¿Listo? Por desgracia para el buceador, los pulmones tienden a inflarse en al doble de su tamaño normal si aguantara la respiración mientras sube a la superficie, lo que yo había explicado ya. Porque si él aguanta la respiración, sus pulmones están haciendo una fuerza que es igual a la suma de la presión atmosférica y la presión del agua. Cuando él llegue arriba, la presión del agua desaparece y solamente quedaría la presión atmosférica. Entonces, como la fuerza de los pulmones es hacia afuera, el doble de la que va a estar adentro, pues sus pulmones se van a inflar. La primera lección que se da a un buceador es no contener la respiración mientras se asciende. Si lo hiciera sería fatal, se infla. Listo, ahora sí vamos a contestar qué es un gas ideal. Miren que aquí vamos aprendiendo cositas, sobre todo que usted diga, interesante, no tenía ni idea que si una persona aguanta la respiración mientras asciende, puede estallar. Un gas ideal es un gas teórico,
o sea, es ideal, no es real. Compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. ¿Cómo así? O sea, lo que está diciendo es que las partículas que forman el gas no chocan las unas con las otras. Bajo ese principio, entonces viene lo siguiente. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. En general se afirma que el producto de la presión por el volumen para determinada masa de gas en constante, siempre que la temperatura no cambie, ojo, la masa no cambia, la temperatura no cambia, entonces lo que dice es que el producto de la presión por el volumen siempre es constante. A esta relación se llama ley de Boyle en honor de Robert Boyle, el físico que hizo este descubrimiento en el siglo XVII con ayuda de su colega Robert Hooke. La ley de Boole se aplica a los gases ideales. Un gas ideal es aquel en el que se pueden despreciar los efectos perturbadores de las fuerzas entre las moléculas y el tamaño finito de las moléculas individuales. O sea, se puede despreciar sin que altere demasiado los choques entre las moléculas. A las presiones normales de aire y otros gases se acercan a las condiciones del gas ideal.